La cuestión fundamental es esta pregunta que está en la pantalla. ¿Cuándo y cómo comienza el plan del desarrollo embrionario? Porque si somos capaces de establecer, de dar la respuesta a esta cuestión, seremos, por tanto, capaces de saber cuándo estamos frente a un nuevo individuo de la especie humana. Y esta pregunta, la ciencia la ha respondido, y la ha respondido desde varias disciplinas. Sabemos que en un proceso de reproducción sexual, el nuevo individuo de la especie humana en estado unicelular, en estado de cigoto, embrión unicelular, se genera cuando la célula gamética femenina, el óvulo, deja de ser lo que es, porque es fecundado por el espermatozoide, por la célula gamética masculina, generando una nueva realidad biológica, una nueva célula, un cigoto o un embrión unicelular que contiene la dotación genética característica de la especie humana, organizada en 46 cromosomas, y que contiene, al modo que puede contenerlo un individuo unicelular, los 120 tipos de tejidos, los 250 tipos celulares que configuran el individuo de la especie. ¿Qué dice la genética molecular respecto al cigoto humano, respecto a la vida humana en sus primeras fases de desarrollo? Pues sabemos, desde que el genoma humano se terminó de secuenciar, que en la especie humana hay 7.000 regiones específicas, se denominan secuencias ALU o regiones ALU. No voy a decir una palabra más rara en toda la conferencia, pero esta creo que es importante el recordarla, que son específicas de la especie humana y que, aunque evolutivamente estemos cerca de otras especies, estas 7.000 regiones ALU no se encuentran en ninguna otra especie. Eso permite el identificar el material genético de una célula como específicamente humano o como no específicamente humano. La célula se define en el diccionario médico como la unidad de vida y las células que tienen en su genoma estas secuencias ALU, se denominan células humanas. Si unimos estas dos definiciones, podemos concluir entonces que el cigoto humano, en tanto en cuanto es célula, es vida, y en tanto en cuanto posee en su genoma las secuencias específicamente humanas, es vida humana. Esta frase, destacada al final de la diapositiva, como saben, tiene muchas consecuencias, no solo biológicas, sino también antropológicas, jurídicas y sociales. Pero fíjense que lo que hay escrito en la imagen, justo por la connotación de que estamos hablando del cigoto, es cierto para el cigoto, pero es también cierto para cualquier otra célula de un ser humano. Porque si hablamos de una célula epitelial o de una célula hepática o de una célula de la retina, pues también obedece a estas dos características, al hecho de en tanto célula unidad de vida y en tanto de un ser humano con estas regiones en su genoma y por tanto vida humana. ¿Qué hace del cigoto diferente? ¿Cuál es la característica que nos permite decir que el cigoto es un individuo de la especie humana, que el cigoto es un ser humano en estado unicelular? Pues la característica es esta, y es que el cigoto, es un dato que da la biología celular, es totipotente. Y voy a tratar de aclarar un poquito este concepto. Totipotente no significa que puede llegar a ser un ser humano. Lo es ya, lo es en acto, pero lo es en estado unicelular. Es un ser humano constituido por una única célula. Y en esa célula están contenidos de manera misteriosa y de manera prodigiosa, como decía en la segunda imagen, los 250 tipos celulares y los 120 tipos de tejidos que configuran al individuo de la especie. Y si se permite que el desarrollo embrionario se lleve a cabo a lo largo de las 42 semanas que dura la gestación en la especie humana, se irá expresando en tiempo y forma todas estas estructuras a lo largo de las semanas de gestación. No hay ningún cambio sustancial a lo largo de estas 42 semanas. Hay sí cambios accidentales, pero el individuo que se constituyó como tal cuando el espermatozoide fecundó al óvulo es el individuo que nacerá, es el individuo que crecerá, es el individuo que morirá. Está ya aquí contenido en modo unicelular. Por eso se dice que el cigoto es totipotente. Y esta característica sí que es específica del cigoto y no lo es de ninguna otra célula. De hecho, si nosotros colocamos en el útero de una mujer una célula epitelial, a pesar de contener exactamente los mismos genes que contuvo el cigoto del que se generó,
podemos esperar 42 semanas tranquilamente que allí no van a expresarse las estructuras, ni los tejidos, ni las células que constituyen al individuo de la especie. ¿Por qué? Porque la célula epitelial es una célula humana, es unidad de vida humana, pero no es un individuo de la especie humana en estado unicelular. El que lo es el cigoto, el embrión unicelular. Pues esto, ahora ya sí, con toda la información, tanto la que da la genética molecular como la genética clásica, como la biología celular, ya sí permite otorgar un estatuto antropológico diferente a esta célula prodigiosa que es el ser humano en su primera etapa, en su primer momento de vida. Y el desarrollo embrionario es un proceso continuo que, como decía antes, dura en la especie humana 42 semanas. Por eso, el tratar de establecer un plazo a partir del cual es legítimo intervenir con una intervención que supone acabar con la vida de ese embrión en base a plazos es, desde el punto de vista científico, y no solo desde el punto de vista científico, una auténtica barbaridad. Y traigo específicamente esta imagen de un feto de 13 semanas y la imagen siguiente de un feto de 15 semanas. Como saben, la legislación en materia de aborto vigente en nuestro país permite la práctica del aborto en fetos de hasta 14 semanas. Yo me pregunto, ¿por qué aquí es legítimo acabar con la vida de este ser humano y aquí no lo es? ¿Hay verdaderamente una diferencia que nos permita establecer que hasta aquí no estamos eliminando la vida de un individuo de la especie humana y aquí ya sí? Una ley de plazos, como digo, obedece a un criterio arbitrario, puede obedecer a otra serie de razones o a otra serie de argumentos, pero desde luego no obedece al rigor científico. Y justamente porque, o como consecuencia de que en ocasiones esto no se tiene claro, como lamentablemente han mostrado cargos en el gobierno que han tenido la capacidad y la potestad de decidir en materia de aborto, como no se tiene clara en ocasiones la diferencia entre lo que es un ser vivo y un ser humano, como no se tiene claro el hecho de que desde que nos constituimos como tal individuo de la especie, nuestra vida es digna de ser vivida y de ser respetada hasta que morimos de muerte natural, van emanando y van instalándose en nuestra sociedad legislaciones que parece que hacen legítimo, que hacen éticamente aceptable lo que no lo es y que a una de las instituciones que más daño hacen es justamente a la familia. Y fíjense, con datos oficiales tomados solo hasta 2006, hasta antes que entrara en vigor la ley que regula ahora la práctica abortiva en nuestro país, fíjense los datos oficiales, como sabemos, desgraciadamente estas cifras son superiores a las que muestra la imagen, pero son los datos que aporta el Ministerio de Sanidad. Desde que se despenaliza la práctica abortiva en nuestro país en el año 1985, lejos de disminuir el número de abortos registrados oficialmente, aumentan en escalada hasta alcanzar este plató de en torno a 100.000 abortos al año, que es en la cifra en la que hoy se sitúa España. Una legislación que permite, que despenaliza, que erige el aborto en un derecho, como la que tenemos en vigor actualmente, lejos de bajar la tasa de abortos al año, la incrementa. Y esto no es algo que ocurre solo en nuestro país, las cifras desgraciadamente son similares en otros países. Estas cifras a mí me gustaría ponerlas en contexto para que sean objeto de su reflexión y para que vean hasta qué punto esto daña a nuestras familias. Cada 5 minutos se produce un aborto, es decir, en la hora que estemos aquí, 12 mujeres habrán abortado. Esto supone que, según las cifras oficiales a las que hacía referencia, hasta el año 2006, en España se había superado el 1.100.000 abortos acumulados. Es decir, se habían perdido más de 1 millón de vidas en esta franja desde 1985 hasta 2006. Con las consecuencias que esto tiene desde el punto de vista social,
desde el punto de vista económico y desde el punto de vista familiar. Pero todavía hay algo que me llama un poco más la atención, si cabe, y es lo que aquí se describe en este primer párrafo. Paradójicamente, nuestro país, solo precedido de Estados Unidos, es el país que tiene una mayor lista de espera de adopción internacional. La media que tiene que esperar un matrimonio o una pareja para adoptar un niño en un país en los que está abierto el proceso de adopción es de 5 años. Sin embargo, con los abortos que se producen en nuestro país, de nuevo según cifras oficiales, en 15 días, que serían 4.200, se podría cubrir la demanda de adopción internacional. ¿No sería más lógico que hubiera políticas que de verdad apoyaran a la mujer y que trataran de hacer converger estas cifras? Porque yo creo que seguro que hay en la sala personas que tienen la experiencia que yo he tenido la suerte de tener, y es el poder acompañar a una mujer embarazada con un embarazo no deseado que se está planteando el llevar a cabo un aborto. En todas las ocasiones en las que a mí esta realidad se me ha puesto por delante, les puedo asegurar que cuando a la mujer se le ha dado una opción de acompañamiento, tanto económico como espiritual, como un lugar donde llevar a cabo su embarazo y una alternativa para su hijo, la mujer no ha optado por abortar, porque en el aborto hay 2 víctimas, la mujer que decide acabar con la vida de su hijo y el niño con cuya vida se acaba. Lo que ocurre es que quizás estas políticas son más costosas, tienen otro tipo de implicaciones y es más fácil o económicamente más favorable, según llega una mujer embarazada con un embarazo no deseado al centro de salud, darle los papeles para derivarla hacia el aborto. Volviendo a cómo afecta a las familias, esta es otra cifra que yo creo que debe hacernos reflexionar, y es que de los abortos que se producen en España, el 13%, es decir, en torno a 15.000 abortos, los llevan a cabo menores de 19 años, los llevan a cabo adolescentes. Esto implica que el aborto se ha convertido en una práctica, entre comillas, anticonceptiva. Y no es así, porque la concepción ya se ha producido. Justamente, el aborto supone la finalización del embarazo, no supone la interrupción voluntaria del embarazo, como reza nuestra legislación. Con el aborto no se pretende interrumpir nada, porque aquello que se interrumpe tiene la opción de continuar. Con el aborto se procura la finalización del embarazo de la mujer, que son cuestiones radicalmente distintas, a pesar de que nuestra legislación lo recoja como interrupción. El aborto no es una práctica anticonceptiva. Es verdaderamente triste, y yo creo que debería llevarnos a reflexionar, el hecho de que de forma recurrente menores de 19 años acudan al aborto cuando quedan embarazadas. El aborto supone acabar con la vida de un hijo en las primeras fases de su desarrollo embrionario. Como digo, es distinto aborto y anticoncepción, aunque en algunas ocasiones se nos trata de proponer que son cosas parecidas. Y aquí traigo a colación algo que creo que es del interés también de muchas de nuestras familias en España, y es la cuestión de la tan traída y llevada píldora del día de después. La píldora del día de después, como saben, se dispensa en farmacias a menores y se habla de ella como un anticonceptivo. Solo el nombre común, píldora del día de después, ya podría conducir a pensar que puede o no ser anticonceptivo, porque si fuera anticonceptivo sería el día de antes. Pero no es una cuestión que diga yo o que digan las asociaciones de farmacéuticos que se han manifestado en contra de la práctica de la distribución de este compuesto. Es una cuestión que el protocolo de aprobación de la FDA de este fármaco ya tiene en consideración cuando lo aprueba y que desgraciadamente nuestras autoridades sanitarias han ignorado
y no han puesto en el conocimiento de las menores y de sus familias. El levonorgestrel, dice la traducción del protocolo de aprobación de la FDA de este compuesto, el levonorgestrel es el principio activo de la píldora del día de después, funciona como anticonceptivo, es verdad, y actúa primariamente evitando la ovulación. Aquí sería un efecto anticonceptivo, puede prevenir la unión del espermatozoide con el óvulo, pero si la fertilización ocurre, si la fertilización ha ocurrido, puede prevenir que el óvulo fecundado se implante en el útero, es decir, puede tener un efecto abortivo. La venta de la píldora del día de después se dispara los jueves y los viernes y los sábados por la noche. Las menores normalmente la ingieren al tiempo que se toman una copa, que bailan y que mantienen relaciones sexuales con su pareja o con quien corresponda. Y normalmente solas también se enfrentan a las consecuencias que la píldora del día de después tiene sobre ellas. Es solo una llamada de atención sobre otro de los efectos, desgraciadamente, no deseables que ocurre en nuestras familias y en nuestras jóvenes y en nuestras adolescentes de manera rutinaria. Pues vamos a avanzar un poquito más y vamos a hablar sin movernos mucho del marco del comienzo de la vida, pero vamos a hablar de cómo se genera una vida humana. Vamos a hablar de fecundación in vitro, algunas pinceladas, porque también tiene una repercusión importante en nuestras familias. De reproducción sexual hemos hablado ya algo. No vamos a hablar de clonación porque no hay tiempo, a no ser que en el debate luego quieran que mencionemos algo. He pensado que podría ser más interesante la cuestión de la fecundación in vitro. La fecundación in vitro salta como una alternativa tecnológica en el año 1978. No sé si los que están escuchándome recordarán las imágenes de este vídeo en el que se ponía de manifiesto ante el mundo que la vida humana podía generarse en laboratorio y nacía Louisa Brown como consecuencia de la fecundación in vitro, como consecuencia de la obtención por una parte de los óvulos y por otra del semen y el cocultivo en el laboratorio de ambas células gaméticas hasta generación de un cigoto que se transfirió al útero de la mujer que lo gestó. Y esta es la práctica que en nuestros días sigue desarrollándose para tener descendencia por medio de fecundación in vitro. Supone la obtención de los óvulos una estimulación hormonal bastante agresiva a la mujer que deriva en una patología descrita en muchas ocasiones que se denomina síndrome de hiperestimulación ovárica, que tiene manifestaciones desde muy leves hasta muy graves. En definitiva, lo que conduce esta práctica es a procurar que el ovario de la mujer genere un número alto de folículos ováricos maduros, un número alto de óvulos maduros, en vez de 1 por ciclo, 3 o 4 o 5 o 6 o el mayor número posible. Una vez estimulado el ovario para generar estos folículos ováricos maduros que se muestran aquí en el esquema en color crema, mediante una sonda intravaginal se aspiran, se van obteniendo cada uno de los folículos, transfiriendo un tubo de ensayo y posteriormente a una placa de cultivo. En la placa de cultivo se incubarán junto con el semen obtenido del varón y aquellos embriones que se generen tendrán dos destinos. Unos serán transferidos al útero de la mujer para tratar de conseguir el embarazo y la gestación, y otros, sin embargo, serán congelados a 196 grados bajo cero, esperando un destino cuando menos incierto. Esta práctica que ven aquí en el esquema de fecundación in vitro, digamos que es la más sencilla o la menos agresiva, pero a pesar de serlo, tiene unas implicaciones que pueden sonar a ciencia ficción, pero que realmente están ocurriendo de manera rutinaria. Los óvulos se obtienen de la mujer y el semen se obtiene del varón. Y no necesariamente la pareja que decide someterse al proceso de fecundación in vitro tiene que ser la pareja de la cual provengan las células gaméticas.
Eso será en el caso de la fecundación in vitro homóloga, pero también se da la fecundación in vitro heteróloga, que tiene como requisito imprescindible el mantener el anonimato del donante. De manera que un varón puede, al salir de la universidad, también de forma rutinaria, ir a donar semen y tener varios hijos biológicos en una misma unidad de reproducción humana asistida, sin que los hijos lo sepan, ni el varón tampoco. Hay un salto más, y es la fecundación in vitro por inyección intracitoplásmica, que les voy a decir a continuación, pero voy a pasar a la imagen siguiente. La donación no es solo de semen, es también de óvulos. Y de hecho hay anuncios en nuestras universidades que reclaman la posibilidad de que mujeres jóvenes donen los óvulos. Se habla de donación, pero también es verdad que hay una compensa económica por las molestias que puede llevar a cabo la práctica de la obtención de óvulos o de la obtención de semen. En cualquier caso, como ven ustedes, esto hace que salte un poco por los aires, desde luego, la privacidad del acto sexual y de la reproducción humana en reproducción sexual normal, pero también permite que una mujer quede embarazada con el óvulo de su hermana y el semen de un donante, permite los úteros de alquiler, permite el que, como ha ocurrido ya desgraciadamente en países en los que la experiencia acumulada en la práctica de fecundación in vitro es más amplia que en España, y me refiero concretamente a Reino Unido, puede tener como consecuencia el hecho de que hermanos de padre que no saben que lo son, se conozcan, vayan al mismo colegio, vayan a la misma universidad, se enamoren, decidan tener descendencia. Y cuando deciden tener descendencia y se hace un estudio, un análisis, se constata que son hermanos de padre. Es una de las gravísimas consecuencias del anonimato del donante. Les decía que la práctica de fecundación in vitro puede rizar un poco más el rizo y puede hacerse como se muestra en este vídeo. Aquí ven un espermatozoide que se está aspirando con una pipeta. Por aquí va a aparecer el óvulo. Y en vez de cocultivar el semen del varón con el óvulo maduro, lo que se hace es microinyectar la cabeza del espermatozoide en el interior del citoplasma del óvulo, aspirando parte del contenido. Es la técnica de fecundación in vitro que se llama ISCI, que son las siglas de inyección intracitoplásmica de esperma. Y esta práctica es la que se utiliza cuando la patología de esterilidad está en factores de movilidad o de anomalías en el semen del varón. Bueno, con lo que llevo dicho ya vamos imaginando, vamos constatando algunas de las consecuencias que tiene en nuestras familias la práctica de fecundación in vitro. He mencionado otra, y es el hecho de que los embriones que se generan pero que no se transfieren al útero de la mujer que se ha sometido al proceso de fecundación in vitro se congelan. Se congelan vivos y se congelan en la idea de preservar la integridad de la mujer. Es decir, hemos dicho que la estimulación hormonal de la mujer para generar muchos folículos ováricos maduros tiene algunas consecuencias no deseables para la mujer. He mencionado el síndrome de hiperestimulación ovárica, pero tiene también otras. Otras que pueden incluso llegar a ser algunos tumores ginecológicos vinculados con las altas dosis de estrógeno. Tengan en cuenta que normalmente una mujer se somete a la práctica de fecundación in vitro cuando ya está en los 30 y muchos 40 y pocos años, es decir, cuando de forma natural los niveles de estrógeno comienzan a descender. Entonces, artificialmente se le suministran unas dosis, unos picos de estrógeno muy altos para que ovule, generando muchos folículos ováricos maduros. Y con la tasa de éxito de gestación en fecundación in vitro, pues si esto se sostiene en repetidos ciclos en el tiempo, no es un escenario ideal para la mujer. Entonces, lo que se hace es generar cuantos más embriones mejor para transferir unos cuantos, normalmente 2 o 3, hay una razón también para transferir 2 o 3 y no hacerlo de uno en uno,
y congelar el resto. Congelar el resto, en principio, en la idea de que si esa mujer quiere volver a tener descendencia, no se tenga que volver a someter al estrés hormonal, sino que directamente de los hijos que tiene congelados en fase embrionaria en el congelador se le puedan transferir. Las consecuencias de esto, aparte de someter a la congelación a seres humanos en las primeras fases de desarrollo, es que en un elevadísimo porcentaje existe un claro abandono de estos embriones congelados. La mujer ha visto satisfecho su deseo de maternidad, quizás de los 3 embriones que se le han transferido, 2 se han implantado y con ellos ya es suficiente, entre comillas. Por tanto, los hijos que están en el congelador quedan esperando un destino incierto, normalmente al albedrío de la legislación en vigor. Y en el caso de la legislación española, pues tenemos 4 posibilidades para el destino de los embriones congelados. El mantenerlos congelados por tiempo indefinido, hasta que eventualmente mueran en el congelador, en el contenedor. No sabemos cuándo mueren, evidentemente, se han congelado vivos, se han congelado sanos, pero no sabemos cuándo mueren, porque para saber cómo están habría que descongelarlos, ¿no? Favorecer procesos de adopción prenatal, es decir, favorecer que familias que lo deseen puedan adoptar esos embriones congelados, tratando de preservar su vida, pero no exento de connotaciones complicadas, cuando menos complicadas. Descongelarlos y dejarlos morir, de manera que así se cierra la espita del gasto económico de mantenerlos congelados por tiempo indefinido. O una que ha estado y está todavía muy de moda, que es descongelarlos y emplearlos para investigar. Es una manera de acabar con ellos, es una manera de matarlos también. Lo que ocurre es que en vez de sencillamente descongelarlos y matarlos, se descongelan y se desmembran en sus partes constitutivas, en sus células comúnmente llamadas madre, más correcto el término troncales, sus células troncales embrionarias, para investigar con ellas. De nuevo, la opción de la investigación para los embriones congelados es una opción que nuestra legislación contempla. Es una opción de la que nos hemos vanagloriado como país progresista que permite la investigación con células troncales embrionarias. A mí me gustaría darles también unas cifras y unos datos para su reflexión. No hay tiempo, claro, en una hora pues, tocar todos los temas, pero yo creo que al menos sí irnos llevando un poquito una idea de lo que se dice en los medios de comunicación, lo que hay de verdad científica que sustenta, por otra parte, estas realidades, etc. Y en la cuestión de investigación, a mí me gustaría que ustedes, no sé si hay internet aquí, pero da igual, yo lo he buscado esta mañana y les traigo el dato de esta mañana, es un dato que varía prácticamente cada día. Entren, si lo desean, en esta página web, que es la que recoge los ensayos clínicos aprobados en el mundo con diferentes estrategias terapéuticas. Si entran aquí e introducen el término en inglés adult stem cells, o sea, células troncales adultas, encontrarán que a fecha de hoy hay 4.323 ensayos clínicos en marcha con células troncales adultas, 4.323. Es decir, sin necesidad de matar embriones, sin necesidad de destruirlos para investigación, hay en la cabecera del enfermo 4.323 estrategias terapéuticas para patologías que verdaderamente no son menores. Si hacemos el mismo ejercicio y ahora introducimos el término embryonic stem cells, células troncales embrionarias, veremos que hay 32 ensayos clínicos aprobados. De esos 32 me he permitido copiar algunos para que vean que no son exactamente ensayos en la cabecera del enfermo, sino que son estrategias terapéuticas de obtención o de modificación de las células troncales embrionarias. Y así podríamos ir sobre los 32. La cuestión que en su momento se debatió fue un debate entre la conveniencia o no
de utilizar células troncales embrionarias para investigar. Nuestro país, como algunos otros, entraron en el debate de abrir la puerta para obtener las células troncales embrionarias que se encuentran en los embriones de 7 días de vida en estado de blastocisto, con el fin de eventualmente curar algunas patologías. Supongo que recordarán manifestaciones, por ejemplo, de asociaciones de diabéticos frente al Ministerio de Sanidad, pidiendo que se autorizara la investigación con embriones conducente a este fin, pensando que en estos embriones tempranos se encontraba o se podía encontrar la solución a múltiples patologías. El tiempo nos ha ido demostrando que las células troncales embrionarias tienen un problema importante, que es la proliferación descontrolada, al margen de la realidad que supone que para obtenerlas hay que matar al embrión. Y que no es tan fácil como se pensaba dirigir su diferenciación, que no son compatibles con la persona enferma. En definitiva, que forman crecimientos tumorales agresivos cuando se ensayan en modelos animales in vitro, que se llaman teratomas, en modelos animales in vivo, perdón, y que, sin embargo, las células troncales adultas, para cuya obtención no hay que matar a nadie, las tenemos en muchos de nuestros tejidos y de nuestros órganos, sí han ido mostrando ser una alternativa terapéutica real. Y esto es lo que les decía que podrán comprobar entrando en esta página web a la que me he referido hace un momento. Con estos datos en la mano, la verdad es que es difícil el seguir sosteniendo que el no aprobar políticas de investigación con células troncales embrionarias supone cerrar la puerta a la terapia de determinadas patologías. Sin embargo, a pesar de estos datos, el preámbulo primero de nuestra Ley de Investigación Biomédica reza así: la investigación con gametos, mete todo en el mismo saco, gametos, embriones o células embrionarias, dice se ha hecho imprescindible en el ámbito de la terapia celular y de la medicina regenerativa. A mí me sorprende muchísimo el que una ley de investigación biomédica que permite el que con fondos estatales se investigue con embriones denomine o califique de imprescindible un tipo de investigación que los ensayos aprobados en Estados Unidos muestran que no está dando los resultados ni de lejos esperados. Son 32 ensayos clínicos y aceptamos como ensayos clínicos las modificaciones versus 4.323. Hay otra consecuencia más. Bueno, hay muchas más consecuencias, pero voy a mencionar otra que también tiene que ver con el ámbito de la familia, por lo que van a ver a continuación, que es el diagnóstico genético preimplantatorio, que es una de las cosas que permite la práctica de la fecundación in vitro. Y que, como pueden ver en esta imagen, aquí tenemos un embrión temprano generado in vitro, del que se va a obtener una célula troncal embrionaria para someterla a un análisis genético. Se denomina diagnóstico genético preimplantatorio porque supone, antes de transferir el embrión al útero de la mujer, llevar a cabo el test genético sobre esta célula. Si este test genético demuestra que este embrión tiene una patología, el embrión no se va a transferir, directamente se va a tirar a la basura de restos biológicos. Es una práctica eugenésica, supone la selección de embriones en función de sus genes, es una práctica que está en conflicto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, y es una práctica que ha abierto la puerta, junto con esta, con el diagnóstico prenatal, a utilizar el diagnóstico no necesariamente con el objeto que debe ser el objeto real de un diagnóstico, que es obtener la mejoría o la curación del paciente, si se puede, en el seno materno. Ha habido ocasiones en las que esto ha sido posible y quizás ustedes recuerden esta imagen de la manita de este niño de 21 semanas de gestación, Samuel Adams, que fue portada del New York Times, que fue intervenido en el útero de espina bífida y que hoy tiene 10 años, que cuando abrieron se agarró al dedo del cirujano como agarrándose a la vida. Es una imagen o es una
Bueno, es una experiencia de diagnóstico genético prenatal conducente al fin que debe conducir un diagnóstico, pero desgraciadamente esta es la excepción. Normalmente el diagnóstico genético prenatal y el preimplantatorio es una práctica que permite seleccionar embriones o fetos, según en la fase del desarrollo en la que se hagan, de acuerdo a una cierta discapacidad para poder eliminarlos. De hecho, en cifras de nuevo del Ministerio de Sanidad hasta el año 2012, de 2012 hacia atrás, de 2007 a 2012, el número de abortos por este motivo, por alteraciones o por malformaciones o por discapacidades identificadas en diagnóstico genético prenatal o preimplantatorio, asciende a 16.133, según cifras oficiales. Esto trae como consecuencia que enfermedades como el síndrome de Down, que no son mortales, se están convirtiendo en mortales. El 96% de los fetos que se diagnostican con la trisomía en el cromosoma 21 son abortados. El diagnóstico genético preimplantatorio es también la estrategia que se sigue para el bebé medicamento. El bebé medicamento, que es otra cuestión que también está muy vinculada con cómo afecta a una familia que tiene un hijo enfermo, que se han empleado o se han tratado de aportar todas las estrategias terapéuticas al alcance y que ante la negativa en resultado positivo de ninguna de ellas se recurre al bebé medicamento. El bebé medicamento supone generar in vitro un número de embriones tal que permita seleccionar aquel que no posee la misma patología que el hermano enfermo y que además de estar sano es compatible, inmunológicamente compatible con su hermano enfermo, con el fin de poder obtener de él la sangre de su cordón umbilical. Fíjense las tasas de eficiencia de esta práctica. Para generar el primer niño, el primer bebé medicamento en Estados Unidos, fue necesario generar 33 embriones. 32 de sus hermanos murieron o se descartaron, o bien por estar tan enfermos como él, o bien porque estando sanos no eran suficientemente compatibles para que naciera Adam Nash. Estudios con mayor N, con mayor número de casos, concretamente realizado en el año 2005 en el Instituto de Genética Reproductiva de Chicago, todavía da unas tasas de eficiencia inferiores. Fíjense que para conseguir 7 embarazos de bebés medicamento fue necesario generar 466 embriones. Y no mejora cuando se hace un estudio multinacional. Para 13 nacimientos, 1.130 embriones. Unas tasas de eficiencia que cualquier estrategia terapéutica no sería recomendable implementarla y que, sin embargo, en el caso del bebé medicamento se aprueba, como está aprobado en nuestro país. Y todavía llama más la atención cuando en esta cuestión concreta del bebé medicamento lo que se está buscando es un material genético, que es la sangre del cordón umbilical, que es un material que efectivamente tiene un presente terapéutico, permite curar un cierto número de patologías, tiene un futuro esperanzador, pero no sería necesario plantearse o recurrir a la práctica del bebé medicamento con todas las implicaciones negativas, éticas que trae consigo si sencillamente se implementaran las medidas para congelar la sangre de cordón umbilical del número de nacidos suficiente como para cubrir las potenciales necesidades de la población española. Como saben, España está también a la cabeza, precedida de Estados Unidos en esta práctica. Nuestro país es el segundo país del mundo que tiene mayor número de unidades donadas de sangre de cordón umbilical. Son 5 los centros oficiales donde se recoge, pero estamos todavía a menos del 50% de las unidades que se necesitarían para cubrir las que según la estadística serían las potenciales necesidades de la población española en trasplante de sangre de cordón. Pero la realidad está ahí. O sea, la generación del bebé medicamento lo que busca es la sangre del cordón umbilical del embrión que se genera. Y la sangre de cordón umbilical está en cada nacimiento. Sencillamente, de nuevo, hay que hacer casar los dos escenarios para que aquello que se busca de una forma no lícita
mediante la generación de bebé medicamento se pueda obtener de una forma legítima, que es mediante la congelación de la sangre del cordón umbilical. En definitiva, y voy terminando, las células troncales o las células madre adultas, en lo que a terapia celular se refiere, sí que han mostrado una utilidad terapéutica real. Las células troncales embrionarias no la han demostrado hasta la fecha. No hay datos que concluyan que sean una estrategia terapéutica, como les he mostrado con la página web de Estados Unidos. Y las células troncales que están en la sangre del cordón umbilical sí que son un material biológico con un presente terapéutico que no debería ser destruido. De manera que deberíamos apoyar una terapia celular que respete la vida de todos. Y ahora sí concluyo recordando que la vida es un don que debemos acoger desde la concepción, que aunque no he hablado del final de la vida, debemos amarla hasta la muerte. Y me gustaría terminar con la imagen de nuestro santo recién estrenado, defensor a ultranza de la familia, diciendo que el amor que es más fuerte que la muerte es la certeza en la tierra de la vida eterna.